Arturo Reyes, Mario Delgado, Tania Rodríguez por esta invitación y a todas por estar presentes. Hemos traído algunos libros que se regalarán posteriormente y en esta ocasión no voy a leer, sino que voy a improvisar ante ustedes, lo cual es siempre un poco más arriesgado, lanzarse en la palabra sin red protectora. Pero lo hago porque el fútbol y el deporte han estado siempre acompañados de la palabra. Yo nunca olvidaré de niño las narraciones que me cautivaron y me volvieron aficionado a los deportes. Había algunos locutores tan extraordinarios que nosotros íbamos al estadio con el radio de transistores para no perdernos sus crónicas de los partidos. El más notable de ellos, Ángel Fernández, nos hacía vibrar y lograba que un equipo fuera rebautizado. Por ejemplo, subieron a primera división los jugadores de una cooperativa que producía cemento y tenía el aburrido nombre de Cementeros. Pero este equipo empezó a jugar particularmente bien, se trasladó de Jasso Hidalgo a la Ciudad de México y se convirtió en un equipo triunfador, y Ángel Fernández lo rebautizó como la máquina celeste, el Cruz Azul. Esa capacidad de renombrar las cosas me descubrió a mí que las palabras tienen una fuerza muy grande, porque el partido podía ser el más aburrido del mundo, pero Ángel Fernández lo convertía en la guerra de Troya. No sucedía nada en la cancha y él empezaba a contar historias de los jugadores. Había uno que se llamaba el Alacrán Jiménez y ya tenía un apodo definido, y sin embargo Ángel Fernández le agregaba otras historias. Por ejemplo, el hecho de que su padre hubiera sido un coronel del ejército mexicano. Y entonces Ángel Fernández, cuando el partido zozobraba y no había nada que contar, decía: aquí está el Alacrán Jiménez, que también debe ser llamado el hijo del coronel, porque su padre pertenece al ejército mexicano, un ejército pacífico, que no disputa batallas. Y aquí está su hijo tratando de ganar la guerra. Y él quiere ganar el combate que jamás ganará su padre, porque su padre no va a ir a la guerra, pero él está aquí en su trinchera tratando de meter los goles. Y tú te emocionabas y no pasaba absolutamente nada. Y lo mismo sucedía antes del partido, cuando él narraba, por ejemplo, lo que iba a pasar en los prolegómenos del juego. Decía: vemos a los capitanes que se encuentran al centro del campo y comparten banderines y se dan la mano en un gesto quizá inútil, porque ahora son amigos, pero dentro de los próximos 90 minutos y lo que se sirva agregar el árbitro, serán enemigos de por vida. Ondean banderas en las tribunas y se han soltado palomas como un símbolo de la paz, porque en efecto el fútbol es una forma de la paz, o también, si queremos, es una manera incruenta de la guerra, porque aquí no va a haber víctimas ni verdugos, aquí va a haber un justo ganador, y los que pierdan tendrán que rendirle tributo a quienes les han ganado. Y vemos también que un equipo, los Pumas, han traído un felino de mascota, pero si ustedes me preguntan cuál es la mascota ideal del aficionado al fútbol, yo les diría que es el elefante. Y ustedes tal vez se sorprendan porque ese paquidermo es muy lento y no se asocia con el deporte, pero tiene lo más importante para la pasión, que es la memoria. Ningún otro animal recuerda tantas cosas como el elefante, y un buen aficionado es alguien que tiene buenas memorias, porque en este partido no solamente están los jugadores que se hacen presentes en el pasto, sino que estarán todos aquellos que alguna vez militaron con estos colores. En el fútbol, incluso los muertos están obligados a hacerse presentes en los partidos y van a jugar con su memoria en este juego. Entonces, en ese momento el equipo pues apenas está calentando, no ha sucedido nada, y nosotros ya estábamos emocionadísimos por lo que nos decía Ángel Fernández. De modo que el fútbol está asociado a la manera de contarlo, a la manera de narrarlo. Hemos escuchado un fragmento del gran Eduardo Galeano sobre Mohamed Ali. Él, cuando había partidos de fútbol, ponía un letrero en su casa que decía cerrado por fútbol, y no dejaba que lo llamaran ni lo distrajeran. ¿Por qué nos fascina tanto este juego? Bueno, hay muchas razones, pero podemos pensar, siendo bastante veloces, que el fútbol es el más democrático de los deportes, en el sentido de que no requiere de una tiranía física. Para ciertas actividades hay que ser alto, por ejemplo, para jugar básquetbol, o hay que ser corpulento para jugar
fútbol americano. En cambio, en el fútbol alguien puede ser bajito, regordete, espigado, enclenque y destacar a su peculiar manera. El extremo derecho más famoso de todos los tiempos, Garrincha, tenía una pierna más corta que la otra y esto le permitía hacer unas gambetas formidables, convirtió su discapacidad física en una virtud en la cancha. Estas son las cosas que permite el fútbol. También se puede jugar sin ser rico y esto es muy importante porque hay deportes que requieren de ciertos implementos, el golf o el tenis, por ejemplo, por no hablar de la vela, pero el fútbol se puede jugar con una pelota de trapo en una playa cualquiera. Muchos de nosotros jugamos coladeritas, que eran las porterías que improvisábamos en las calles, o poníamos los suéteres en el patio del colegio para señalar las porterías, y así han surgido grandísimos jugadores, de modo que esta democracia lo convierte en una actividad muy especial. Por otra parte, el fútbol pone en juego la parte olvidada de la evolución humana. La historia de nuestra especie es la historia en lo fundamental del ojo y de la mano y por supuesto del cerebro. Hemos logrado convertirnos en una especie cognitiva, inteligente, que ha modificado muchas cosas con la vista y con las manos, y los pies aparentemente pertenecen a nuestros antepasados remotos. El poeta mexicano Antonio de Toro escribió un verso que dice: el fútbol es la venganza del pie sobre la mano. De pronto, en una cancha, esa parte olvidada de nuestro cuerpo se transforma en la más importante y se producen maravillas cuando Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y tantos otros dominan la pelota y la convierten en un objeto del deseo. Eso es lo que provoca el fútbol y yo creo que es parte de la importancia que tiene. Pero a mi modo de ver, también el fútbol es una pedagogía, y esto es muy importante decirlo en un espacio legendario de la educación como este, porque el fútbol permite que destaquen individualidades. He mencionado algunas de ellas, pero el fútbol es un juego de conjunto. De nada sirve que alguien esté listo para anotar un gol si otro compañero no le pasa la pelota. Y ese compañero que va a pasarle la pelota no la va a obtener si otro no recupera el balón. El fútbol tiene este sentido colectivo para ser desarrollado, pero también y sobre todo para ser visto. Cuando nosotros nos apasionamos por un equipo, no solamente nos apasionamos por los colores de ese equipo, nos apasionamos por lo que ese equipo representa. Yo escribí un texto que se llama Los 11 de la tribu, que vamos a regalar a continuación, que tiene que ver con esto. Cuando los jugadores se alinean en el círculo central y saludan a la gente en las tribunas, si es que hay tribunas, porque hay canchas pobres donde ni siquiera las hay, pero cuando saludan a la gente, esas personas son algo más que jugadores, son los nuestros, son los que nos están representando. Pueden ser los representantes de nuestro colegio y van a jugar para llevar nuestro colegio a otro nivel. Pueden ser los representantes de nuestra universidad, de nuestra iglesia, de nuestro sindicato, de nuestra fábrica, de nuestra ciudad o de nuestro país. Entonces, los que están ahí son eso, los 11 de nuestra tribu. Y eso es lo maravilloso del fútbol, que podemos delegar las emociones en los otros, podemos hacer equipo, podemos hacer colectividad. Y eso hace que la gente, cuando va a las tribunas, está apoyando algo más que un mero deporte. No se trata solo de sudar la camiseta, se trata de honrarla, de defenderla, de jugar con dignidad. Y ahí también quiero mencionar algo muy importante de los últimos tiempos, que ya Tania traía aquí a colación, que es el fútbol femenino. Porque debo decir que el fútbol, siendo el deporte más popular del planeta, piensen ustedes lo siguiente: la FIFA tiene más agremiados que la ONU. El planeta se ha organizado mejor para el fútbol que para la política mundial. Además, a la FIFA le hacen caso, no queda más remedio. Todos se pliegan a la FIFA, en cambio a la ONU nadie la pela. Y esta situación nosotros nos permite entender que el fútbol es también un negocio que puede ser usufructuado, porque las formas de la pasión se convierten en objetos de codicia para quienes se quieren apoderar de ellas. El fútbol ha sido botín de cosas horrendas, como por ejemplo la manipulación económica,
la manipulación política, el dopaje, el racismo, la xenofobia, la discriminación, el machismo. Es tan atractivo el fútbol que se ha convertido también en esto, pero yo pienso que en su origen y en su esencia el fútbol tiene anticuerpos para todas estas lacras. Cuando el fútbol se juega justamente, y es lo que tenemos que defender nosotros, el fútbol representa algo distinto, que incluye el respeto por el adversario, que incluye el juego limpio, y paso a lo que decía yo antes y que ya mencionó Tania, el fútbol femenino. Últimamente el fútbol de las mujeres nos ha recordado que se puede jugar de manera más limpia. El fútbol masculino ha caído en un exceso de faltas, jalones de camisetas en los corners, grandísimos jugadores como Neymar, por ejemplo, que prefieren provocar o incluso simular una falta en vez de terminar la jugada. Jugadores a los que les pegan en el tobillo y se agarran la cabeza como si los hubieran descalabrado, llega un aguador, les pasa una esponjita por el cráneo y se recuperan de inmediato. Este tipo de fingimiento no lo vemos en el fútbol de mujeres, que se ha convertido en la gran reserva de la honestidad. Vemos que se puede jugar de otra manera y ojalá los hombres en ese sentido jugaran más como mujeres. Decía yo que el fútbol tiene que ver con nuestra tribu y es un espejo de lo que somos, nos representa. Y ahí inevitablemente tenemos que recordar el tipo de fútbol que tenemos los mexicanos. Yo he dicho que si México participara en un mundial de aficiones, probablemente llegaría a la final, porque tenemos uno de los pueblos más entregados para la ceremonia y para la algarabía, un pueblo hospitalario que se brinda de manera extraordinaria. Hay gente que cuando es un mundial en otro país vende la casa, se divorcia muchas veces por esa razón, vende su coche y se va a seguir a la selección nacional. Y vemos nosotros en los estadios del mundo a gente con pebeteros, con jorongos hechos con chiles serranos, con la cara pintada en 3 colores, con sombreros de ala ancha que le tapan la vista a las 3 filas superiores, con matracas extraordinarias y trompetas, y esa algarabía creo que merece un mejor equipo. Todavía no lo tenemos. Una situación que a mí me parece emblemática de nuestra cultura es el grito de guerra en las tribunas. Sí se puede, lo cual demuestra empíricamente que normalmente no se ha podido. No le pedimos a la selección nacional que juegue como ya jugaba en otro tiempo, no le pedimos que regrese a sus tiempos de gloria, le pedimos que juegue como nunca lo ha hecho, que descubra su potencial, que por primera vez inaugure la capacidad de jugar bien, y tratamos de motivar a la selección de esa manera. Eso habla de un pueblo especial, el mexicano, donde la ilusión siempre es más grande que la realidad. Y yo creo que esto nos caracteriza a nosotros, y es algo que no debemos perder, porque aunque nuestra realidad tiene muchos quebrantos, y ha sido una realidad dura y difícil, la superamos a través del afecto, a través de la cultura, a través de la palabra, a través de la comunidad, a través del deporte. Yo creo que eso es lo que estamos celebrando aquí, el hecho de que podemos estar juntos y podemos esperar cosas mayores. Tal vez estas cosas no ocurran en la cancha, pero lo importante para nosotros es justamente la oportunidad de demostrar que seguimos teniendo una unidad sentimental. Vamos al estadio y pase lo que pase, salimos con la algarabía de haber visto un partido. No dependemos del resultado. Y yo pienso que en ese sentido debemos tenerle cierta lástima a los grandes triunfadores que se deprimen mucho cuando no ganaron el mundial. Nosotros no nos deprimimos por no ganar el mundial. Sabemos que eso es casi imposible. Tratamos de llegar al 5.º partido, pero aunque no lleguemos, nos la pasamos bien. Y eso no habla de masoquismo, no habla de resignación, habla de algo más importante, que para nosotros el fútbol y el deporte no es algo triunfalista, es una oportunidad comunitaria, es un signo de identidad. Mientras tengamos la oportunidad de vernos a nosotros mismos en el espejo circular de los estadios,
y de saber que estamos juntos, tendremos un sentido de pertenencia. Y eso es, pues, lo que representa el deporte en general y el fútbol en particular. Lo aprendí, entre otras cosas, gracias a los grandes cronistas que me demostraron que la palabra mejora la realidad, y es lo que he tratado de traerles esta mañana. He escrito muchos textos relacionados con el deporte, sobre todo con el fútbol, pero en todos ellos cristaliza, me parece, esta idea de que lo más importante no es específicamente lo que dice el marcador, sino que lo que dice el sentimiento. No estamos solo ante futbolistas, ante deportistas, estamos ante los nuestros, los 11 de la tribu. Muchas gracias.